Vamos a iniciar el tema de hoy. Bueno, a continuar propiamente el tema que iniciamos el día de ayer, el Salmo número 89. Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia, ábranla allí en el Salmo 89. Vamos a estar leyendo a partir del versículo número 11, como quedamos ayer. Y recordemos que los temas de este Salmo son la anulación del reinado de la dinastía de David, la duración del exilio, la llegada del Mesías y el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. Esto es lo que vamos a continuar estudiando el día de hoy a través de este salmo. Eh, y bueno, ya entre los versículos del 11 al 14 vemos la gloria y el poder de Dios en el cielo y en la tierra. Y la palabra dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bueno, mis amados hermanos, aquí anda una mosca que me anda molestando. Este, la palabra de Dios nos enseña que se recuerdan que en los versículos anteriores el salmista Etán transformó un mito cananeo para mostrar que Yahweh, el Dios del pacto de Israel, es quien realiza todas las cosas y ningún otro Dios tiene ese gran poder, ¿verdad? Ahora, en estos versículos, pues afirma el mismo principio, pero en diferentes palabras. Por eso proclama que ningún otro Dios o cualquier otro eh, eh, o dioses creó o mantiene los cielos ni la tierra. Y por eso dice, tuyos son los cielos, ¿verdad? Tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Bueno, pues la plenitud de todo el mundo, el norte y el sur, todo le pertenece absolutamente a Dios. Él es el amo del universo. ¿Verdad? Spurgeon hace una referencia al respecto y dice, vuélvete a todos los puntos cardinales y he aquí que el Señor está allí. O sea que para donde volteemos, ¿verdad? Dice Spurgeon, las regiones de nieve y los jardines del sol son sus dominios. Tanto la tierra del amanecer como el hogar del sol pertenecen y se regocijan de poseer la influencia de Dios. Amén. Esa es la verdad. Dice la palabra, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Aquí vemos cómo la habilidad y la fuerza de los hombres, pues a menudo se expresan en el brazo y en las manos, ¿verdad? Especialmente en la derecha. Eh, como la gran mayoría de las personas somos diestras, pues hasta la palabra de Dios nos muestra que la palabra derecha o diestra justamente representa poder, representa habilidad y fuerza. Bueno, Etán aplica este principio en una metáfora de Dios y así expresa su habilidad y su fuerza, la fuerza de Dios propiamente. Dice, tuyo es el brazo potente. El salmista sabía esto. Nosotros tenemos mayores razones para saberlo ahora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos el compendio bíblico y ahora nos damos cuenta de muchas cosas que el salmista no pudo ver y no pudo experimentar. Por ejemplo, nosotros ya podemos ver el poder de Dios a través del haber derrotado a la muerte por medio del Espíritu Santo y retraer nuevamente a la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es un poder que solamente Dios tiene. El salmista sabía por el poder de Dios acerca de la creación. Él sabía el poder de Dios acerca de en la liberación de Israel, del pueblo de Egipto. Ahora, nosotros, como les digo, sabemos esas mismas cosas, pero también podemos ver el brazo potente de Dios en la obra mucho mayor de el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo en su vida aquí en la tierra, en su ministerio, cómo fue su enseñanza, cómo fue su muerte en sacrificio, pero también cómo fue su resurrección triunfante. Entonces, nosotros pues tenemos un panorama cada vez más amplio, ¿verdad? Y obvio que entre más pase el tiempo y entre más
intimidad tengamos con el Padre Celestial, pues obviamente vamos a ir viendo todavía más autoridad, más fuerza, más potencia, ¿verdad? En esa condición de nuestro Padre Celestial, mis amados. Después dice con clara verdad que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Vemos aquí cómo el salmista alaba el incomparable poder de Dios, pero no ignora la grandeza moral de Dios. Yahweh tiene derecho de reinar simplemente por su omnipotencia, pero su naturaleza, que es santa, 3 veces santa, exige que la justicia y el juicio marquen su gobierno. Y es por eso que el salmista lo declara correctamente. El cimiento de su trono y la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Así es. Nosotros podemos ver que mucha gente, desgraciadamente, quiere ver a Dios solamente como ese Dios bueno, benevolente que lo es, y nosotros lo entendemos, ese Dios misericordioso, lleno de amor, ese creador de todo cuanto podemos ver, pero no lo quieren ver en su condición de juicio y de justicia. Mucha gente cuestiona y dice, pero ¿por qué si tú me dices que Dios es bueno, por qué entonces permite tanta maldad? ¿Por qué permite esta situación? ¿Por qué manda a exterminar pueblos enteros dentro de lo que fue el Antiguo Testamento? Bueno, mis amados hermanos, nosotros tenemos que recordar que Dios es justo y Dios hace juicio y al aplicar su justicia, pues muchas ocasiones, ¿verdad? Él, a través de sus preceptos, de sus mandamientos, de su misbot, pues simplemente ordena que aquella alma que peca, esa morirá. Y si un pueblo completo peca de la manera en que pecó en aquel tiempo, antes de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se presentara aquí en la tierra, bueno, pues Dios daba instrucciones y entonces, ya sea que fuera el ángel de Dios, el ángel de Jehová que viniera e hiciera exterminio, por ejemplo, contra el pueblo de Egipto, a través de exterminar a todos sus primogénitos, o en su defecto que el mismo pueblo de Israel se levantara a través de un líder y exterminara a un pueblo completo por instrucciones de Dios, pues es porque había una justicia y había un juicio y entonces tenía que suceder eso. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver esa realidad de que eh, el cimiento de su trono es la justicia y el juicio. Eso es lo que marca su gobierno, porque su naturaleza santa así lo exige. No puede haber pecado delante de él. Después dice que la misericordia y la verdad van delante de su rostro. ¿Ah? Y estos pues eran los heraldos, eh, esos publicadores que anuncian la venida del juez, la misericordia y la verdad. Entonces vemos cómo la verdad de Dios lo obliga a cumplir todas sus declaraciones y la misericordia de Dios es mostrada a todos los que han huido en busca de refugio a la esperanza que se les presenta en el Evangelio. Ustedes y yo hemos huido, ¿verdad? Buscando el refugio que ahora el Evangelio de Jesucristo nos da, buscando la paz que solamente Él puede dar. Y esto se muestra a través de la misericordia de Dios. Pero también vemos cómo Dios en esa actitud de fidelidad cumple con todas las promesas porque su verdad lo llevan justamente a, a no desdecirse, simplemente a cumplir con las promesas que Él ha hecho. Y Él es el único que puede llegar a ese nivel, ¿verdad? Y nos está enseñando para que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero pues nosotros de repente fallamos, somos todavía falibles, pero Dios que es infalible, que no falla, que es fiel, que no cambia, siempre va a cumplir por su naturaleza de la verdad que precede a toda su condición para cumplir con todos
esas promesas que nos ha hecho. Después del versículo 15 al 18, viene la bienaventuranza de quienes conocen al Dios incomparable. Y dice la palabra, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces vemos aquí cómo aquellos que conocen el gozoso sonido de la verdad de que bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, ¿verdad? Esa verdad de que Dios en su incomparable poder, en su rectitud y en su justicia, en su misericordia y en su verdad, pues ahora podemos declararnos como un pueblo bienaventurado, dichoso, bendecido de muchas maneras porque Dios nos está enseñando a aclamarlo, a adorarlo, a bendecirlo. Y por eso ahora tenemos nosotros la dicha, la bienaventuranza, la gran felicidad de reconocer todo lo demás, su poder, su rectitud, su justicia, su misericordia, su verdad, porque ahora levantamos cántico de adoración, de alabanza, porque reconocemos quién es nuestro Dios. Dice a través de esta situación que pues nosotros, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, disfrutamos del favor y de la comunión del rostro, de la luz divina del rostro de nuestro Señor. Y por eso dice el Salmo, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Por eso justamente esa declaración de la oración sacerdotal que aparece ahí en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 al 26, en donde pedimos que la luz divina del rostro de nuestro Padre Celestial resplandezca sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora disfrutamos de eso. Nos alegramos todo el día en el nombre del Dios incomparable, en el carácter del Dios incomparable. Nos alegramos en la naturaleza del Dios incomparable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque conocemos y reconocemos todas estas virtudes de nuestro Padre Celestial. Nosotros encontramos nuestra fuerza en Dios, especialmente en su buena voluntad. Y por eso el Salmo dice, porque tú eres la gloria de su potencia. Él es la gloria de nuestro poder, la gloria de nuestra autoridad ahora, ¿verdad? Nosotros disfrutamos de la protección de Dios, porque Jehová es nuestro escudo, mis amados. Bien lo decía nuestro hermano Jesús en la oración inicial, porque Él nos protege, porque Él nos abraza, porque Él nos rodea y se convierte en el escudo que necesitamos para el día a día. Y es por eso que tenemos que venir buscando el rostro de nuestro Padre Celestial, teniendo esa intimidad, teniendo esa comunión y sintiendo verdaderamente cómo Dios rodea nuestra vida, cómo resplandece su rostro y cómo ahora nos levanta en autoridad, ¿verdad? Porque Él es la gloria de nuestra potencia. Entonces, es deber de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, al igual que el deber de los israelitas, atribuir toda nuestra fuerza, todo nuestro éxito, toda nuestra gloria, ya sea en asuntos temporales o espirituales, solamente a Jehová de los ejércitos. Todo lo que tú y yo logramos, ¿verdad? Todo lo que tú y yo podamos obtener, solamente viene por la mano de Dios. Y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Y entonces podremos declarar como el salmista, y nuestro rey es el Santo de Israel. Y esa es otra bendición, ¿verdad? Que tenemos ustedes y yo. Dios tiene un interés particular en su rey. Y las siguientes líneas del Salmo sugieren que este rey era David, ¿verdad? Entonces, también vemos aquí que en la segunda parte de este Salmo viene la visión del Santo de Dios con respecto al pacto con David. Y entre los versículos 19 al 24
vemos la ayuda de Dios al rey. ¿Cómo es que Dios le ayuda al rey que en ese momento estaba en funciones? ¿No? Dice la palabra, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Bueno, mis amados, en el versículo número 18, hacia atrás, pues nos habla el salmista acerca del interés especial de Dios en el gobernante de su pueblo. Y por eso dice, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Aquí, mis amados, se describe parte del resultado de ese interés, hablando en una visión al rey, al santo que él había levantado, a esa persona que había apartado. Recuerden que eso es lo que quiere decir la palabra santo. Había apartado para gobernar en ese tiempo a su pueblo. Y Dios prometió fortalecer y ayudar a este gobernante, a este rey que levantó en la vida de David. Spurgeon en algún momento pensaba que el santo en este contexto era el profeta Natán y no David. Ahí en el libro, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 y 5, es de donde toma Spurgeon esta connotación. Dice, el santo al que aquí se refiere puede ser David o el profeta Natán, pero lo más probable es que sea el último, o sea, Natán, porque fue a él a quien la palabra del Señor vino de noche, según lo que vemos en el segundo libro de Samuel. Pero bueno, el punto está en que Dios, así como lo declara la palabra, ha exaltado a un escogido de mi pueblo, dice la palabra. Entonces, el hijo de Isaí, justamente David, ¿verdad? No era de una familia noble o especialmente influyente, sino que era del pueblo. Recordemos que, de hecho, David ni siquiera estaba prácticamente contemplado por parte de Isaí, su padre. Recuerden que cuando el profeta llega, el profeta Samuel y le pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu hijo? Y le presenta a cada uno de sus hijos y Samuel le dice, pero ¿falta alguien? Y chin, se me olvidaba, ¿verdad? Se me olvidaba también David, él está por allá cuidando de las ovejas. Dice, tráelo porque es al que tengo que ungir. ¿Quién escogió verdaderamente a David? Dios. Dios lo encontró y lo tuvo como su siervo. ¿Mm? Entonces, aquí vemos que no hubo un rey que se hiciera a sí mismo, ni un constructor de imperios, ¿verdad? Que se labrara una carrera propia. Simplemente fue algo que Dios estableció y por eso Dios llama a David, que era prácticamente una persona desconocida, para venir a ejercer unas funciones especiales. Spurgeon señaló tres similitudes con nuestro Señor Jesucristo de la frase, he exaltado a un escogido de mi pueblo. También dice Spurgeon, nuestro Señor Jesús fue extraído de entre el pueblo. Nuestro Señor Jesús fue elegido de entre el pueblo. Y nuestro Señor Jesús fue exaltado por encima del pueblo. Y así es como nosotros podemos tener una similitud para ver al Santo de Israel, a Jesucristo, el Mesías. Dice la palabra, hallé a David mi siervo. En esta sección del Salmo, mis amados, Dios describe las muchas bendiciones que puso sobre David, el hombre conforme al propio corazón de Dios. Y eso lo vemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. De hecho, vemos cómo la bendición de la ayuda, dice que he puesto el socorro sobre uno. La bendición de la exaltación, Dios mismo reconoce que él exaltó a David o al ungido. La bendición de la elección, porque él escogió de entre su pueblo a uno.
La bendición de la unción, dice, lo ungí. La bendición de la seguridad, dice, mi mano estará siempre con él. La bendición de la propia fuerza de Dios, dice, mi brazo también lo fortalecerá. La bendición de la protección, dice la palabra, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Y también le da la bendición de la vindicación. Dice, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. También le da la bendición de la verdad y la misericordia continuas. Dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y también le da la bendición de un poder exaltado. Dice, y en mi nombre será exaltado su poder. Bueno, mis amados, aquí de todas estas bendiciones, tenemos que resaltar la bendición de la unción, porque quiero decirles que más importante que cualquier corona, que cualquier poder, cualquier autoridad que Dios le haya dado, más importante que eso fue el hecho de ser ungido y de esta manera ser apartado para un oficio sagrado. Fue esto lo que le dio lugar, ¿verdad? A su debido tiempo, pues también al el título de Mesías o Cristo, a nuestro Señor Jesús. Lo ungí. Cuando nosotros hemos sido ungidos por Dios a través de el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis amados, eso es algo increíblemente más importante que cualquier situación que podamos vivir, aún dentro de la misericordia de Dios. Y démosle gracias a Dios porque el Señor ha ungido nuestras vidas, nos ha apartado para un oficio sagrado delante de Él. A cada uno nos ha dado dones, talentos, nos ha llamado para su servicio. ¿Verdad? Cada uno tenemos una actividad que realizar dentro del reino de los cielos. Y Dios nos ha llamado para eso y nos ha ungido. Y entonces vamos a ver que también el Señor quebrantará delante de nosotros a nuestros enemigos. Y vemos cómo estos versículos que acabamos de leer, pues complementan el Salmo número 2, donde el ungido del Señor recibe plena autoridad para subyugar toda resistencia de los enemigos de Dios aquí en la tierra. Y la verdadera fuente de poder y la autoridad de David y de la autoridad y poder que nosotros tenemos radica en la presencia y en el propósito del Señor en nuestras vidas. Ahí es a donde podemos ver el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado, mis amados. Entonces, aquí podemos entender cómo ninguno de nuestros enemigos podrá prevalecer contra nosotros. Y es digno de mención que, por ejemplo, David nunca fue derrocado. Finalmente, él conquistó a todos los enemigos que se levantaron en su contra, desde la persecución de Saúl, la revuelta de Absalón, la conspiración de Seba y la lucha de los partidarios de la casa de Saúl después de su muerte, y solo tendieron a hacer surgir la habilidad, el coraje, la destreza, la autoridad y el poder que Dios le delegó a David. ¿Ah? Y a final de cuentas lo sentó más firmemente en el trono, cuando Dios ya lo pone justamente como rey. ¿Verdad? Pues así, mis amados hermanos, es que nosotros estamos viendo cómo hemos sufrido persecución desde hace tiempo en muchas áreas de nuestra vida. Hemos visto cómo el enemigo se ha levantado en nuestro contra. Hemos visto conspiración en nuestra contra, ¿verdad? Pero esto, lo único que ha traído a relucir cuando el enemigo de nuestra vida, cuando nuestras circunstancias, cuando las situaciones se ponen en nuestra contra, lo único que ha traído a relucir es la habilidad, el coraje y la destreza que Dios nos está dando, porque su Espíritu Santo, su bendita palabra, su verdad y su misericordia está a nuestro favor. Y Él nos está levantando con autoridad, con poder, mis amados. ¿Ha habido cosas difíciles? Sí. ¿Las seguirá viendo? Claro que sí. Pero a final de cuentas, el Señor ya tiene el lugar reservado para ti, para mí, en una condición de autoridad
y sobre todo de victoria. Amén. Esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Después vienen más bendiciones para el rey, ahí entre los versículos del 23 al 29. Y dice la palabra de Dios: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Bueno, pues vemos cómo esto prometía un dominio que David nunca pareció cumplir, ¿verdad? Dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. Bueno, como la sección anterior habló de las bendiciones que Dios le prometió a David, pues las promesas gradualmente adquirieron una naturaleza en que su perfecto cumplimiento estuvo solo en el más grande hijo de David, en la simiente de David, en Jesucristo mismo. Y por eso les digo que estas promesas que Dios había dado acerca de un dominio total, pues David tal parece que nunca las pudo cumplir en su propia persona, pero sí se cumplen estas promesas por la fidelidad de Dios, por la naturaleza de Dios, ¿verdad? En la simiente de David, en Jesucristo mismo. Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva a comprender cómo Dios va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho, ya sea en nuestra propia persona o en su defecto, en nuestra simiente. Porque llegarán cosas, ¿verdad?, que por los tiempos que tenemos humanamente aquí establecidos, a lo mejor no da para que se cumplan algunas cosas, pero de que vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios, esa es una realidad. Esa es una gran verdad, mis amados. Amén. Y la palabra de Dios dice: mi Padre eres tú. Y esto fue cierto para David, pero aún más cierto para nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien hizo todas las cosas buscando y dependiendo de Dios el Padre, como nos lo enseña el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19, y el capítulo 8, versículo 28. Se recuerdan que Jesucristo siempre estuvo atento a lo que el Padre decía. Y él justamente en esa sumisión, en esa obediencia, declara que él venía a hacer lo que el Padre le indicaba. Lo que había visto hacer al Padre, él venía a hacerlo. Y no porque él no fuera Dios, sino porque él nos enseña justamente el camino de la obediencia, el camino de la sumisión, el camino de la humildad. Amén. Y entonces viene la declaración de Dios. Dice: yo le pondré por primogénito. Y esto fue cierto de David en el sentido de que, aunque era el menor de muchos hermanos, recuerden que era el último de los hijos de Isaí, como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, pues Dios le dio la prominencia y el favor asociado con el primogénito. O sea, Dios en ese momento a David fue al que miró como el primogénito de Isaí y a él lo puso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía un objetivo y un plan perfecto. Pero ahora vemos, ¿verdad?, que esa prominencia y ese favor fue aún más cierto de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, hecho el más excelso de los reyes de la tierra, como lo vemos en la primera carta de Timoteo 6:15 y en Apocalipsis 19:16. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que en un comentario que hace Clark, dice que el primogénito no siempre debe entenderse literalmente en las escrituras. A menudo, dice Clark, significa simplemente un hijo muy querido o el más querido, uno preferido por encima de los demás y distinguido por alguna prerrogativa eminente. Por eso Dios llama a Israel su hijo, su primogénito. Ahí en Éxodo 4:22 así lo podemos constatar, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que Israel, o sea, Jacob, no era el primogénito.
Recuerden que quien abrió la matriz de su madre fue Esaú, y ahí hubo esa condición en donde Jacob, cómo viene propiamente a tomar la primogenitura, a través de una situación en donde Esaú le vende su primogenitura por un plato de lentejas y por situaciones de que el más querido, en este caso por la madre, era justamente Jacob. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando Isaac hace la declaración de la bendición para su primogénito, pues lo hace en la vida de Jacob y no en la vida de Esaú. Y ahí es a donde podemos ver que no necesariamente debemos entenderlo literalmente al primogénito como el primer hijo de la familia, sino puede ser a un hijo muy querido o el más querido. Y en este caso, pues David era eso, ¿verdad? Para Dios. Bueno, entonces dice la palabra, para siempre le conservaré mi misericordia. Esta misericordia para la casa de David fue prometida en el pacto que Dios hizo con él. Ahí en el segundo libro de Samuel 7:15 se nos enseña acerca del pacto davídico, ¿eh? El pacto que Dios hizo con David para que su misericordia se conservara en toda su descendencia. Dice, y mi pacto será firme. Bueno, pues vemos cómo en nuestro Señor Jesucristo es que el pacto es ratificado tanto por sangre de sacrificio como por juramento de Dios. Ese pacto no se puede cancelar ni alterar, sino que es una verdad eterna, mis amados, que se basa en la veracidad de quien no puede mentir, se basa en la veracidad de Dios. Y ese pacto con Jesús cumple completamente todas las características de un pacto perfecto. ¿Por qué? Porque justamente se hace en la sangre de Cristo y en el juramento de Dios. O sea, aquí solamente interviene la deidad. Desgraciadamente, los pactos anteriores al pacto de la gracia era una condición en donde se tenía que ratificar el pacto constantemente o en su defecto cambiar ese pacto. ¿Por qué? Por la falibilidad del hombre, porque los pactos anteriores al pacto de la gracia era entre Dios y el hombre fallaba, el hombre transgredía el pacto y por eso se tenía que cancelar. Pero ahora vemos que el pacto de la gracia, ¿verdad? Es firme, eterno. ¿Por qué? Porque fue justamente en la propia deidad que se genera este pacto. Y nunca debemos olvidar que una vez que Dios haya concertado un pacto con un alma, lo mantendrá hasta que los cielos no existan más. Si tú has hecho pactos con Dios, si tú has hecho un pacto con el Padre Celestial, ten la consideración de que ese pacto va a permanecer para Dios. Si tú lo rompes, ese ya es una situación completamente personal tuya, pero Dios va a seguir firme en su pacto y tendrá que hacer algunas otras situaciones, ¿verdad? Para que ese pacto siga en firmeza. Pero desgraciadamente, como nosotros somos hombres, muchas veces rompemos esos pactos. Pero quiero decirles que Dios se mantiene firme, punto. Ujú. Y por eso dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Bueno, pues esta promesa del pacto davídico solo se cumple en el reinado eterno del Mesías, de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo nuestro Señor. Allí es a donde se cumple. Y entonces aquí vemos ya de los versículos 30 al 37 cómo se repiten las promesas del pacto davídico. Y dice la palabra, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David.
Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Bueno, aquí entonces empezamos a ver que todos los de la línea real de David tuvieron alguna parte de este pacto davídico. Algunos de ellos fueron reyes desobedientes. Y por eso dice, si dejaren sus hijos mi ley, entonces vemos por qué Dios trajo una corrección considerable tanto a los reyes como al reino. ¿Verdad? Dice, entonces, castigaré con vara su rebelión, no con espada, mis amados. Fíjense que no dice que castigará con espada, no con muerte, ni con destrucción, pero sí con una vara dolorosa. ¿Verdad? Esa cuando pega, que sientes que te hormiguea, que te dan ganas de rascarte, pero tremendamente y que punza, ¿sí? Es justamente como Dios ha castigado al pueblo de Israel, si se dan cuenta. O sea, hasta el día de hoy sigue existiendo el pueblo de Israel, pero ha tenido que pasar por situaciones muy dolorosas, muy, muy dolorosas, críticas, ¿verdad? Y muchas ocasiones, pues ya para nosotros también viene esta verdad, mis amados. Viene esta condición en donde podemos ver cómo Dios, pues, castiga con vara nuestras rebeliones, porque ahora también somos pueblo adquirido de Dios y también ya viene para nosotros parte de este pacto davídico. ¿Ah? Dice, mas no quitaré de él mi misericordia. Y entonces, como vemos cómo se describe en el pacto davídico, Yahweh nunca quitará completamente su gesed. ¿Se acuerdan de la palabra gesed? La palabra misericordia en hebreo. No quitará completamente su misericordia. Su pacto de amor hacia la casa de David siempre permanecerá. Yahweh permanecerá fiel al pacto y a su palabra. Y esa es la realidad. Y por eso dice, he jurado por mi santidad. Spurgeon hace un comentario respecto a esta declaración y dice que Dios aquí jura por la corona de su reino, la excelente belleza de su persona, la esencia de su naturaleza. Prácticamente dice que si deja de ser fiel a su pacto, habrá perdido su carácter santo. ¿Qué más puede decir? ¿En qué lenguaje más fuerte puede expresar su adhesión inalterable a la verdad de su promesa? Dice también en otra parte de las Escrituras que no habiendo alguien mayor por quien jurar, jura por sí mismo, ¿verdad? Por eso Dios jura. Él es el único que tiene esa autoridad de jurar por sí mismo. Nosotros normalmente cuando hacemos ese tipo de juramentos, lo hacemos por alguien mayor que nosotros, ¿verdad? Y, y entonces Dios solamente le queda lo mejor de él, su esencia, su naturaleza. Y es por eso que él jura por su propia santidad. Dice la palabra, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Entonces, las promesas de Dios a David con respecto a su casa real y el Mesías reinante que vendría de esa casa fueron constantes, como el sol y la luna, y como testigo fiel en el cielo. Y hasta el día de hoy se sigue conservando esta verdad, porque Jesucristo reina, mis amados, porque Jesucristo reinará hasta la eternidad. ¿Ah? Y dice, su trono como el sol delante de mí. Pues espléndido y glorioso es ese trono, dispensando luz, calor, vida y salvación a toda la humanidad, a todo aquel que se acerca voluntariamente por fe a los pies de Cristo. Amén. Así es como funciona esta situación. Y ya por último, la tercera parte de este hermoso salmo, vemos el pacto y la crisis. De los versículos 38 al 45 vemos el sentimiento de que Dios había olvidado las promesas del pacto con David, pero solamente es el sentimiento, mis amados, y dice la palabra. Por eso el salmista Etán así lo declara, dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido,
y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has cortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Selah. Entonces, vemos que los primeros 37 versículos de este salmo se elevaron con confianza en la incomparable grandeza de Dios y en su pacto con David, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos cómo el tono cambia repentinamente cuando Etán considera alguna crisis actual que parecía ser aún peor que cuando se contrastaba con su comprensión de la grandeza de Dios y la fidelidad al pacto de David. Y es lo que nos sucede en muchas ocasiones, mis amados. ¿Cuántas veces cuando todo está fluyendo como nosotros queremos, cuando estamos siendo bendecidos, cuando estamos de una manera, pues viviendo una experiencia sin problemas, sin enfermedad, sin angustia, qué fácil es exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Elevar esos cánticos declarando la grandeza de Dios y todo eso, ¿verdad? Pero cuando llega una crisis, mis amados, cuando repentinamente viene algo a nuestra vida que provoca un contraste grande entre lo que veíamos de la grandeza de Dios y su fidelidad y lo que ahora vemos a través de una crisis, de una circunstancia, ¿ah? Empezamos a ver todo al revés. Entonces, aquí exactamente es lo que vemos. Debido a que no sabemos la hora exacta en que escribió Etán, o el día, la temporada en la que escribió esto Etán, no conocemos la crisis que provocó este clamor desesperado. Pudo haber sido la rebelión de Absalón, pudo haber sido el declive espiritual de Salomón, pudo haber sido el rápido y radical declive del reino después de la muerte de Salomón, cuando se divide el reino que ya estudiamos, ¿verdad? O pudo haber sido una crisis no registrada en la Biblia. Entonces vemos cómo, desgraciadamente, cuando estamos en crisis, ¿verdad? Todas esas gloriosas promesas de repente se contrastan con un presente doloroso que parece contradecir lo que declaramos delante de Dios, que parece contradecir lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y fíjense que tomando en conjunto todo esto, este canto es uno de los mejores de la colección como una revelación de cómo el hombre de fe se ve obligado a ver la calamidad. Nosotros, mis amados, tenemos que estar bien claros y conscientes de que en muchas ocasiones, pues van a suceder cosas que nos puedan llevar a través de la mentira del enemigo a ver que Dios está obrando en nuestra contra. Y por eso aquí el salmista dice, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Vemos aquí que las palabras de Etán parecen una sorprendente contradicción con lo que escribió anteriormente en el Salmo, en donde demostró la plena confianza de la fe y el verdadero testimonio de sus sentimientos, ¿verdad? Está primero diciendo que Dios es fiel, que no cambia, que por él mismo juró, y ahora todo lo contrario. Etán sabía que Dios no había renunciado al pacto, pero en la crisis actual, él se sentía de esa manera. Sentía que Dios había roto su pacto. Y la palabra rompiste puede ser demasiado decisiva para este raro verbo, ¿verdad? Cuyo significado debe adivinarse por sus términos paralelos, es decir, por la palabra profanado, por la palabra despreciado que se lee en el libro de Lamentaciones. Ujú. Y quizá despreciado o menospreciado sería más exacto. O sea, menospreció de alguna manera el pacto que había hecho. Y en cualquier caso es el lenguaje de la experiencia y no es una acusación de mala fe. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, caray, yo siento que no estás conmigo.
pero sabemos que Dios está con nosotros. Pensar que Dios ha permitido tal desastre es doloroso, y sí es verdad. Sin embargo, es aún más doloroso pensar que Dios no tuvo nada que ver con eso y que estamos a merced de eventos aleatorios, al destino, a la suerte. No, por eso la palabra has en esa declaración de cuando dice has profanado su corona hasta la tierra, entendemos que es Dios el que provoca todo. Viene lo que es la palabra emuná, que de su mano tomamos absolutamente todo, que es porque Dios así lo quiso, que es porque Dios nos lleva a esos espirales de fe, a esas crisis para seguir haciéndonos madurar, mis amados. Miren, la declaración que dice, has cortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenda. Bueno, pues el rey mismo, David, Salomón o algún otro rey posterior, fue personalmente afectado y debilitado por la crisis. Las promesas de Dios a través del pacto davídico parecían vacías en ese momento, pero no es así. A final de cuentas, Dios nos somete a ese tipo de situaciones porque Dios quiere hacernos madurar. Y viene la palabra Selah. Ese Selah es porque el poeta que intercede toma aliento en medio de su lamento y luego pasa a describir los dolores del reino, a suplicar al Señor. Y por eso viene una súplica de rescate rápida, ¿verdad? Urgente. Y eso ya lo veremos el día de mañana. Les voy a pedir que sigan leyendo este Salmo número 89 a partir del versículo 46. Y por el día de hoy es todo. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Y para eso yo le voy